somos lo que ves. Crossing Contenidos. Son mensajes desde adentro, vendiendo el alma sin saber a quién. Hoy escucho las canciones que me llevan más allá. Siento fuerte que de a poco somos más en este cuento. Las canciones que cantamos son mensajes desde adentro. Ahí va, no sé quién es ni para dónde. Ahí va, no se detiene por nada. Ahí va, su paso firme y la mirada alta. Es solo él con su alma. 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 Y va. Y en una nueva aventura de lo que es el Negru TV, ¿viste? Hoy estamos acá en el boxing, ¿sí? Con los amigos de la Casa de la Juventud, la Casa Ecualiza, este mega evento para todos los chicos, viernes 14, sábado 15. O lo dije al revés, viernes 13, sábado 14, ¿así? Ah, ahí está, viernes 13, sábado 14. Rock en la mochila, ¿sí? Hoy cierra 7 Venas. Vas a venir, vas a encontrar stand de venta, stand de comida. Vas a encontrar artistas locales y tengo que darle hincapié a lo que me pidió la producción de Crossing Contenido, que le dé al hashtag nosotros sí apoyamos lo local, ¿sí? Así que un saludo a la gente de Crossing Contenido, ¿sí? Que nos banca y nos banca todos los artistas locales, ¿sí? Así que bueno, y también quiero agradecer a la Casa de la Juventud por la invitación que me hizo llegar para que venga, ¿viste? A cubrir lo que es esto. Me dijeron, che, Negru, ¿te parece que vayas a jugar a Rock en la Mochila y a cubrir? Y también le quiero agradecer a mi amigo personal, Dieguito Rodríguez, ¿sí? Que me está haciendo de cámara. ¿Está bien ahí? ¿Está bien ahí? ¿Bien? Sí. Mi amigo personal, Dieguito, Diegote, como lo conocen las chicas acá en Gallego. Y nada, y ahora vamos a empezar un poquito la recorrida abajo y a su vez vamos a hacer un poquito de entrevista a los artistas locales y vamos a ver si llegamos a 7 Venas, mis amigos. Así que nada, estamos acá en el Boxing Club, ¿sí? De la mano de la Casa Ecualiza, de la gente de la Casa de la Juventud. Rock en la mochila, papá.
Y estamos acá en Camarines, agarramos a los chicos de Pulsar, no sabés lo que es el evento, no sabés lo que es esto armado, ¿sí? Por la Casa Ecualiza, la Casa de la Juventud, Rock en la Mochila, y estamos con los chicos de Pulsar, ¿no? Tremendo show se dieron arriba. Bueno, gracias. Esperemos que haya salido como lo ensayamos, porque la verdad que más allá de los contratiempos, estuvimos bastante preocupados, ocupados en hacer y armar este show de 20 minutos, del cual estamos agradecidos por poder mostrar lo que nosotros estamos tocando. No, aparte la gente agitaba, la gente bailaba, la gente pedía más, chabón. Sí, bueno, hubiera estado bueno, había que tocar otras bandas, ¿no? También darle el espacio a todos. Son muchas bandas. Hubiera estado bueno poder hacer más temas, así que lo haremos en otro momento. Bueno, los chicos acá también, ellos se crecieron acá, así que somos de acá. ¿Hace cuánto está la banda prendida? No, nosotros tenemos una semana de ensayo. Me estás jodiendo. ¿Posta una semana? Sí, bueno, pasa que los chicos vienen estudiando música hace ya varios años. Vienen de una familia de músicos también, así que la verdad que la rompieron. En realidad te estaba diciendo yo, primero, hablar del Tremendo que se la pasó tirando besos a las chicas que agitaban abajo. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Tremendo? Nada. El nombre para las chicas. Paul. Paul McCartney, ¿no. No, Paul Asensio. Y con orgullo. Y con orgullo. ¿Qué onda con las chicas abajo que estaban a agitar? No, qué sé yo, es algo de parte del show, básicamente. No te pongas tímido acá, porque allá estaba así. Yo te cuento a vos, ¿viste? Te cuento que él estaba con la guitarra, ¿viste? Y le hacía así a la chica, le tiraba besos, ¿viste? Y acá es como que está tímido, ¿viste? Mándale un saludito a las chicas que te estaban agitando ahí. No, muchas gracias por escucharnos y por hacer también el público, es una parte importante del show. Y la verdad, como espero que hayan disfrutado el show, yo la pasé muy bien. Vos lo viviste igual. Sí. Qué grande. ¿Y el nombre del Tremendo? Kevin Asensio. Baterista a full, ¿no? Sí, así, de chico. ¿De chico? Sí, Sí, no, aparte no sabés, la rompía mal. Sí, bueno, toco de los 7 años más o menos. ¿De los 7 años? Sí. Che, ¿y tienen algún tipo de redes sociales para que los sigamos? Spotify, canal de YouTube y esas cuestiones. Sí, parece que la banda ya tiene Instagram, así que nos pueden buscar en Instagram. ¿Es así? El Instagram. ¿Cuál sería el Instagram? Pulsar-RG. Pulsar-RG. Che, ¿y vos?
sentimientos los almas al pensar en ti. Quiero verte sonreír hoy, mañana y siempre. Sé que no soy importante para ti, pero tú algo para mí inexplicable. Oh, sí, tu sonrisa me llena de energía cada mañana. No siento que esto sirva de algo, ok. El ex acompañado de quiero demostrar el amor que te siento. Yo siento que esto yo me lo merezco. Solamente quiero estar recordando y amar al pasado. Eres mi luz, mi adoración, mi corazón, mi luz y mis estrellas, mi amor. Eres mi adoración, eres mi mejor amor. Si necesito un ángel, el ángel sos vos. Oh mi amor, te canto esta canción para que sientas lo mismo. Solamente te explico, solamente te amo y es lo único que quiero demostrar. Eres mi razón, mi corazón, la razón de mi existencia, la razón de esta canción, la razón de mi corazón. Siga latiendo. ¿Yo qué? ¿Qué? Te amo. ¿Te amo? ¿Te amo? ¿Qué? Sí. Con todos los idiotas me siento cayendo, me levanto, te rompo entero. Quisiera no ser violento, pero y también quisiera no ser violento, pero y también quisiera no ser violento, pero ¿qué pan? Pan, ser pan, no tengo idea, no pienso de la misma manera, no, para nada. Me siento cansado, no sé cómo hacer para inspirarme en una persona tan grande como vos. Quisiera sería más importante que cualquiera de nosotros. Nuestra vida siempre fue al límite, nadie nos va a parar. Ese tema es hermoso, un tema que fue letal. El serpente llegó para cambiar todo esto. Hace nuestra parte ya cuando empieza a tocar, nadie nos va a parar. Eso yo estaba pensando que le tiramos beef, nadie le tiró a eso. Dice el pan es para disfrutar, no para pelear, porque nosotros no lo hacemos con pasión, lo hacemos con el orgullo y el valor. Desde chico no nosotros no, porque el momento lo rompemos en cualquier momento. Nuestra vida siempre fue al 100%. Si te amigo, a mí nunca me pagan el amigo. Nosotros somos una banda, no buscamos fama, no buscamos demostrar nuestro talento. Como lo dijimos en nuestro demo, nosotros la rompemos, la rompemos solo y ahora rompemos a todo. Ahora nos rompemos a todo mientras que nosotros no escuchamos lo mismo. No, pienso de la misma manera, ya pensar mejor, pero sin duda no lo hago. Me siento cansado. Ojalá estuvieras aquí para poder disfrutar cada pena, porque esta nueva actualización de los tiempos y hoy te digo más importante que cualquiera de nosotros. Bueno, esto fue Inside Paint. Tu estrella marfil salió volando a todos lados. Estalló en un mar sin fin, sirenas cantaban al costado.
Kilian, me dedico entre comillas a la música y soy freestyler y bueno, me dedico también al tema de las batallas. Nada, quería decir que apoyamos a Crossing Contenidos porque ellos sí apoyan a lo local y porque están logrando generar una movida tremenda en todo lo que vienen siendo los artistas locales de acá de Río Gallegos. Extrema TV es la primera plataforma de televisión gratuita, integrada por medios alternativos, emergentes y profesionales de habla hispana. Extrema Televisión trae al televidente una forma alternativa de ver TV, desde cualquier dispositivo, para todos y gratis. Solo mira y elige el canal que quieras. Vas a encontrar una grilla de canales en su programación, separadas por categorías con canales y estaciones de radio de primer nivel. Atrévete a conocer Extrema TV. Este canal forma parte de Extrema TV. Lo encontrarás en la grilla, en posición y categoría que indica la pantalla. Disfruta de ver televisión. Disfruta de Extrema TV. extrematv.com. Y seguimos disfrutando lo que es rock en la mochila, acá en el Boxing Club, ¿viste? De la gente de la Casa de la Juventud y la Casa de Ecualiza, ¿no sabés? Hoy viernes se presentaron artistas locales, bandas locales, y ahora está tocando, no me acuerdo el nombre, ¿viste? Pero bueno, puedes venir a visitarnos, ¿sí? Tenemos stand de comida, tenemos stand de ilustradores, tenemos stand de venta de remera, de gorrita, y bueno, y un montón de gente disfrutando lo que es este inicio de la primavera, ¿viste? Acá, con la gente de la Casa de Ecualiza, rock en la mochila. Acordate, viernes y sábado, hoy cierra 7 Vena. Mañana sábado tenemos todo lo que es el mundo del freestyle, del trap, del rap, del hip hop, ¿viste? Pero bueno, ahora estamos disfrutando un poquito de lo que es este rock en la mochila hoy viernes, palpitando lo que va a ser el cierre con la gente de 7 Vena, y ahora lo estamos buscando a Fugitivos del Tiempo. Ahora lo vamos a traer. ¿Me acompañás?
vení más para acá, vení más para acá, sí, salimos todos, vamos ahí a abrazarnos. Estamos con la gente. Claro, queremos soporte, queremos apoyo. Estamos con la gente de Fugitivo del Tiempo, ¿sí? Fugitivo del Tiempo, una banda re funky, loco, re funky. Tremendo, aparte un show de puta madre, ¿viste? Aparte la intro me copó, loco, la intro. Sí, estaba buena la intro, la vi de costado, pero muy buena. La verdad, muy buena. Sí, el despegue capaz que generó un poco más de expectativa. Sí, a lo que tal era, cual. ¿viste? Sí. Esperar a que suban los músicos y todo, fue todo un laburo. Sí. Che, Todo. todo, ¿no? Estilo. ¿Hace cuánto viene la banda? Hace 3 semanas, en realidad. Nos juntábamos en realidad. Jodiendo, ¿en serio? ¿3 semanas? No, viene hace mucho. Los chicos son socios fundadores de la banda y bueno. ¿Y ustedes son los New? Y nosotros somos los New Kids on the Block. Sí. Ahí. Exactamente. Ahí estamos. Che, y estaba viendo en las redes, ¿viste? Porque yo me la paso en las redes, como todo youtuber, ¿viste? Y vi el tema de Autopista, puede ser, el videoclip. Estaba viendo que el 4 de mayo tenía 7K. Sí, ahora tiene ¿Ahora? 8.500 debe ser. Che, ¿y ese videoclip fue filmado netamente acá? Sí, todas partes de acá. Boliche, Laguna, todos lugares de gallegos. En la Ría. En la Ría, Laguna Azul, ¿no? Ahí igualmente lo vamos a poner mientras estamos haciendo la entrevista. Buenísimo. Che, ¿qué te iba a decir? Y vos sabés que vi también un saludito que tienen ustedes, ¿no? ¿Puede ser? ¿Cómo es? ¿Una onda así? ¿O no? Sí, algo cósmico. Sí, vi algo en Instagram que hacen el saludito. Al revés, así. No, así. Lo vamos a implementar. Lo único que falta ser abducido es Facu nomás, el resto ya tuvo su experiencia. O sea que todos fueron abducidos. A ver. El guitarrita, a ver. Ahí está. Pobre, no lo dejemos afuera al guitarrista, che. Claro, no lo dejemos afuera. Ahí estamos. Che, guitarrita, vení, que vos también, vos también. Che, ¿sabés con quién estuve? No, vení, ponete acá. Dame la mano, dale ascendente, que el universo se ilumina otra vez, y no es un sol como ellos dicen que es. Estás mirando de perfil, llévame lejos de este lugar. Pasiones, energía en tu cuerpo, te relajas, vas a poder ver las estrellas. No llegues tarde, nena, pierdes el tren. Y no me digas que eso ya lo sabes. Es la manera que se prende al lugar. Solo decido si es que empieza al final. Estás mirando de perfil, llévame lejos de este lugar. Pasiones, energía en tu cuerpo, si relajas vas a poder ver las estrellas. Estás mirando de perfil, llévame lejos de este lugar. Pasiones, energía en tu cuerpo, si relajas vas a poder ver las estrellas. Bailando, mirando, esa es la alegría que llevas. Bailando, mirando, esa es la armonía que llevas.
tiro primicia en el Negro TV. Adivina quién estaba llevándonos mate. No sé. Tu novia, boludo. Estuvimos tomando mate con... Hubiera dicho muchas cosas, pero eso. ¿Viste? Estuvimos tomando mate con la novia, la baterista. Che, ¿eh? ¿El baterista? Sí, sí. Así que ya estoy dentro del grupo, ¿no? Cuando haya viaje... Creo que estábamos igual con tu hermana, ¿puede ser? No, no estaba ahí. ¡Oh! Se armó, che, se armó. Che, chicos, ¿tienen alguna otra presentación en el 2019? Tenemos una fecha en octubre, en Ajá, la ¿a rural, dónde? todavía en la rural. Todavía no sabemos bien la fecha, pero va a ser un encuentro de la cerveza, una fiesta de la cerveza. Ahí Fecha todavía no está confirmada cuál es, pero las últimas 2 semanas de octubre seguro que estamos ahí. Che, ¿y estamos preparando algún material nuevo para presentar? Un poquito nomás, cuenten. Sí, por ahora tenemos un tema nuevo que se llama Fake Lucero y bueno, se viene videoclip seguramente próximamente, así que lo vas a poder ver en YouTube, en las redes sociales. Es grande, y en Spotify también podemos escuchar, ¿no? Está en todas las plataformas. On the world. On the world. Tengo una big data. Mirá cómo vine. Diego, vine reafilado, chaval. Porque estoy con la galáctica, ¿viste? Con los fugitivos del tiempo. Me contaron que el señor, cuando iba al conservatorio, era re callado, loco. ¿Y ahora? ¿Vos te diste cuenta cómo canta? ¿Algo para decir al respecto? No, todavía soy callado. Hablo cuando canto nomás. Apuraron, fue la presión. ¿Qué pasó? ¿Tuvo una audición también? Abro la boca para cantar nomás, nada más. No hablo mucho. Así me dijo. Listo. Bueno, vamos a ir cerrando porque esto ya se está, La dejamos ahí, La dejamos ahí. Fugitivo del tiempo. No, fugitivo de la nota, mejor dicho. Che, chicos, ¿tienen las redes para que los sigamos a la banda? Sí, están en las Sí, páginas. estamos en Facebook, en Instagram y bueno, tenemos canal en YouTube igual, así que pueden seguirnos por todas las redes sociales. En Spotify igual estamos, así que bueno. ¡Qué grande! El que menos hablaba en el conservatorio es el que manejó toda la entrevista. Y seguimos... Se cagó toda la publi. Sí, olvidate, le gusta la cámara al video. Che, bueno, y seguimos disfrutando lo que es esto, rock en la mochila, ¿viste? Una genialidad de lo que es la Casa de Ecualiza. Y gracias a la gente de la Casa de la Juventud que nos invitó. ¿Qué hacemos ahora? Ya está, ya terminamos. ¿Qué? A disfrutar. ¿A dónde vamos? A apagar la cámara. Listo, vamos. Chao, chicos. Bueno, vamos con fugitivo en el tiempo. Chao.
Una canción para el maestro Don Hugo Jiménez Agüero y no las represas en el río Santa Cruz. Recorriendo lo que es Rock en la Mochila, ¿viste? Esta genialidad de lo que es la Casa Ecualiza. En este momento estamos con la gente, mis amigos personales de Siete Venas, Siete Venas. Acá, qué grande, chicos. Bienvenido a Río Gallego. Bueno, muchas gracias. ¿Cuándo llegaron? Llegamos hoy tempranito, a la tarde. Sí, vi videitos ahí que anduvieron por la ría, anduvieron visitando las radios, Tal ¿no? cual, ahí, promocionando el nuevo trabajo. Sí, algo vi, poder estar, chabón. Ya les quiero decir que la tapa que armaron es re psicodélico, loco, ¿viste? Es tremendo. Yo me pegué un viaje apenas lo vi la placa. Y estuve dibujando ahí un par de semanas. No, es un diseñador de Buenos Aires. Ajá. Estuvimos laburando y habíamos hecho otra tapa, se atrasó todo porque, bueno, tuvo unos inconvenientes el muchacho que le estaba haciendo. En el interín no nos dijimos, bueno, podríamos hacer otra cosa, contactamos con esta gente y alucinamos también, así como vos, la flasheamos. La flasheamos mal, che. ¿Tenemos algún viaje programado, presentación programada? Bueno, estamos hoy acá, mañana en Piedrabuena, pasado en San Julián, el fin de semana que viene tocamos el 20 en Caleta Olivia, el 21 en Comodoro, nos volvemos para Chaltén y al fin de que viene hacemos Buenos Aires, tocamos en Capital, en La Plata al día siguiente y en Tandil. Che, ¿y este año nos toca viajar a algún lugar del extranjero? Porque ustedes se la pasan, vi video ahí que anduvieron por España, ¿no? Por Bélgica. Por lo pronto vamos a Natales y por ahí a Punta Arenas, Bien, que es el extranjero. Es el extranjero. Y después estamos viendo, bueno, hoy justo en el viaje veníamos hablando de la posibilidad que está otra vez de ir para Europa, pero bueno. Es una primicia que todavía no está cerrada, pero hay un Está la posibilidad. Primicia para el Negro TV, ¿Me van a llevar a mí? Si tenés la plata para el pasaje, está. Listo, gestionamos. Ganas de laburar. No, olvídate, y vamos a andar allá. Mi amigo personal, Juanjo. Mi tocayo. Adelante, Juanjo. Ay, qué grande. Dame un beso, guacho. Estaba trabajando. Qué grande, el baterista de Siete Venas. Pero pará que tengo una preguntita para vos de la gente que me escribió en el Facebook, ¿viste? Che, ¿qué se siente volver a Gallego, loco? Y la gente esperando se puso a pleno. Y para nosotros una alegría inmensa siempre venir a Gallegos porque la verdad nos tratan de primera, es increíble. Nos sentimos locales, aunque vivimos en Chaltén, pero nada, a estar acá estamos como en casa también. El año pasado no te vi tanta peca, ¿Qué onda? Y me viste de lejos, capaz hay poca luz. Había poca luz. Capaz que estaba porque fue la fiesta de la cerveza. Se ve menos. Y bebés más. ¿Y hasta cuándo se quedan acá? Hasta mañana. Mañana vamos a tocar a Piedrabuena. Así que... Mañana ya nos rajamos. A Piedrabuena, sí. Y pasado a San Julián. Sí, sin parar. ¿Nos vamos a San Julián? Vamos a San Julián también. Sí. O sea, ¿me van a llevar? No, Sí, no es que yo esté inventando, Vamos, no hay problema. Hay un stage, alguien que nos ayude, así que... Bigotito, Magnum. ¿Te había pedido de la fan? No, me pasé un poco mal a... Una Ferrari y tenía que dejarse el bigote ahí como Magnum. Ajá, mirá qué lindo. No, tal. No, lo de la cabeza lo sacamos ese tema. Ya hicimos un adelanto vía redes sociales a través de YouTube con un video que grabamos cuando
estábamos realizando la grabación de Poder Estar, fue una de las canciones que escogimos para poder realizar un video que anda en YouTube. Y bueno, 7 Venas con Poder Estar está en todas las plataformas, suscríbanse, coloquen me gusta, compartan, muchas gracias. Pónganle me gusta a todo lo que subamos. Por favor. Aprendimos a extrañarnos y al invierno volverlo verano y sin darnos cuenta, sin miedos ni prisa, supimos perdernos entre besos y risas. No hubo resistencia alguna cuando te besé bajo la luna. Sorteamos distancias, sanamos heridas, volviéndonos uno los dos. Amor, sin medidas. Amor, que llenas mis días. Amor, sin medidas. Amor, que llenas mis Che, vos sabés que la gente me estaba preguntando si está soltero, casado, divorciado, separado, ¿qué onda? No, soltero ahora. Sí. Y sin apuro. Y sin amor. Che, Sanco, ¿y vos qué onda? ¿En qué andás? Y yo... Vos no te ibas a escapar. No, yo figuro como soltero, pero estoy en pareja. No, está enamorado, ¿no? Está enamorado y ahora la chica, Y no es para menos. Y no es para menos. Y las chicas estaban preguntando, ¿usted cuándo se va a casar? No, yo casarme. ¿No? Nunca. ¿Era él o...? Pará, ¿Era él? Mirá que te... ¿Sabés algo? Avísame. Porque Lo que me escriben en la red me dijeron preguntarle cuándo se va a casar o no. Famosa fake news esa que Sí, no, puede ser. Yo pregunto lo que me preguntan, ¿viste? Le pagó la germa. Che, igual. Todo bien, amigo. Están antes en la lista. ¡Oh! Primicia del Negro TV. No, es impresionante, che. Bueno, gente, mucha mer en el recital de ahora, a romperla como siempre. Los rebanco, los sigo. Falta alguien acá. Spy, ¿dónde está Spy? ¿Dónde está? Está trabajando en Chaltén. ¿Está jodiendo? Está trabajando, sí. Aunque no lo creas. Siempre veo fotos que va con el perro, con el, Se la pasa en la montaña con el perro. El perro, pegó esa changa, está paseando perro. Pegó la changa de paseo perro. Estos son la gente de 7 Venas, viste, que los conozco a todos, sé todo de cada uno, viste. Así que nada, chicos, lo mejor. Ahí viene el fotógrafo también. Estamos todos, ¿sabes? Abrí todo lo que hay acá, ya está, vamos cerrando la nota, Y nada, chicos, los banco un montón. Y eso les quiero agradecer. Les quiero agradecer de que me hayan permitido usar el tema de ustedes para la intro del programa. Vamos, ¿quién le dio permiso? ¿Con quién hablaste? No, pará que yo le escribí a Spy, le dije, che, Spy, puede ser. Ahí está la productora, arreglen con eso. No, pero gracias chicos, porque todo el mundo me está preguntando, loco, ¿cómo se llama el tema? Claro. Preguntan, ¿dónde lo pueden bajar? ¿Dónde lo pueden bajar? Exactamente, estamos en Spotify, ¿no? Spotify, me gusta decir Spotify, loco. Spotify, YouTube.
Hi-Fi. Y Spy volvé. Y en los otros. En Deezer, en Google Play, en iTunes. Ahí, en todo eso. En un montón. Ahí, en todo. Bien, en todas las plataformas que existen en internet para subir música. Ahí estamos. Estamos en toda la galaxia. Ahí le podemos pedir a la gente que se suscriba, que nos me gusten también ahí los videos, que le pongan me gusta a todo, que todo. Sí, bien. Que nosotros también nos gustan todos. Guacho. Sí, se la ¿Viste? canción. Ahí están las pecas. Este es el más aterrante del grupo, ¿no? No, tranqui. No sale en Chaltén, ¿no? No sale en No, esto no sale en Chaltén, esto que acá. Che, ¿algún videoclip están armando así como para tirar la primicia? No, pero bueno, hay 2 videos nuevos que fue de este disco, los grabamos en Buenos Aires mientras estábamos en el estudio. Sí. Uno es de una canción que se llama Rutas al Sur, que canta acá el compadre sanjuanino, y el otro se llama Amor sin medidas, que lo canto yo. Esta es la gente de Siete Venas. Bueno, muchachos, lo vamos a ir dejando porque ustedes tienen que subir al escenario. Y después, ¿qué hacemos? No sé, ¿qué onda? ¿Dónde? ¿Nos manejamos la red? Nos manejamos la red. Los espero afuera. Sanjuan, ¿qué hacemos? Porque vos sos acá. Y yo creo que el centro es un lugar para recorrer y mirar vidriera. No quiere tirar la Big Data, no quiere tirar. Esta es la gente de Siete Venas, mis amigos personales, unos artistas de la hostia presentándose acá en Rock en la Mochila, ¿sí? La casa de Ecualiza. Gracias, chicos. Gracias totales, ¿Me dan beso? Un abrazo grupal. Un abrazo grupal. Yo me quedo en casa mirando los streaming de Crowdsin Radio TV. ¿Querés realzar tus ventas y llegar a más público? Publicita con nosotros. Comunicate con nuestra producción y consulta nuestros precios al 02966 1556 2977. Tu publicidad para toda Santa Cruz. Tu publicidad en YouTube, Facebook e Instagram. Publicita en nuestro magazine humorístico. Publicita en el Negrius TV.
conozco. Yo también. ¿De Comic Sur de allá de la rural? De siempre. ¿De siempre? Ay, qué rico que está el mate. ¿Cómo la estamos llevando, chica? Bien. Bien, tranqui. ¿Desde qué hora están acá? De las 6 de la mañana. ¿De las 6 de la mañana? Aparte, mirá, fíjate lo que te voy a mostrar, mirá. Mirá. ¿Qué tenemos allá? Un pedazo de pizza, ¿no? Pedazo de pizza. La agarré justito con 2 pedazos de pizza. Está tomando mate con 2 pedazos de pizza. ¿Y cómo estamos llevando la venta? Sí, entre nosotros, ¿cómo estamos llevando la venta? Buenísimo. ¿Buenísimo? Sí. ¿Sí? ¿Llegamos a fin de mes? Sí. Llegamos a Navidad. ¿Llegamos a Navidad? Sí. ¿Llegamos a Navidad, dice? Capo, mañana se come asado. ¿Asado? No, por ahora pizza. Fernet y pizza. Fernet, pizza y mate. ¡Qué nivel! ¿Y cómo la estamos llevando acá? De 10. ¿De 10? Ahí Menos... vamos a poner un poquito más de luz, así entra ella también, porque si no... ¿De 10? ¿Qué 10. estamos vendiendo ahora? Toda escultura. La ¿Toda escultura hecha por vos? Por Andrés. ¿Y por Andrés? Vos sos la señora Andrés. ¿Y la señora del organizador? Sí, ¿cómo se porta Andrés? ¿Cómo anduvo? Todo ¿Bien? ¿Sí? Por suerte, corriendo para todos lados. Corriendo para todos lados. O sea que usted sería la suegra... La tía. La tía de la Comisur. Che, ¿y otra vez estamos comiendo pizza? ¿Como aquella vez? No, empanada. ¿Empanada con mate? Sí, empanada con mate. Y jugo de sandía. Y jugo de sandía. De postre. Che, ¿llegamos para el asadito de Navidad como aquella vez? Y si hay un baño Ahí cerca... estamos viendo, ¿no? Ahí estamos viendo con la venta, si llegamos. Che, bueno, la dejo que sigan vendiendo, ¿eh? Chao, chica, qué grande, mi amiga personal de hace años que la conozco, boludo, de hace años. Justo la encontré comiendo pizza con mate y ahora estaba comiendo empanada con mate. ¿Qué estás dibujando, tremendo? ¿Qué estás dibujando? ¡Oh! Che, ¿hace rato empezaste? No, hace 20 minutos. ¿20 minutos? Che, ¿esto es para exponer y para vender? No, estamos haciendo una fusión con los muchachos. Una fusión. Sí. Che, tirá tus redes para la gente que quiere ver tus cuadros, tus dibujos. Es mega rara mi... Evlias. Mira, más raro que yo así de Mujer Maravilla no creo. Evlias Ras. Elías Ras. B corta, Elías Ras. Todo Elías junto. Ras. Sí. Listo. Así que ya sabe, gente, para mirar sus cuadros, sus dibujos. Che, ¿vendés también? Sí, todo lo que está acá. Che, y por ahí si te hacen pedidos, ¿también dibujaba pedidos? Sí, también. ¿Retratos haces? Sí. Bien, hace todo. Así que ya saben, gente, métanse en la red del amigo, ¿cómo era? Elías Vara me llamo. Elías Vara. Gracias, Elías. Seguí dibujando ahí tranquilito. ¿Qué hace? Tremendo. ¿Cómo anda? ¿Y cómo anduvimos en la cómic? Pues se puede decir que tranquilo, hermoso, Tranquilo. fantástico. Fantástico. Es una alegría verte, en serio. Qué grande, sí, es mi amigo personal, Siempre me sigue en las redes, mi amigo. Sí, ¿Y qué trajiste para vender o mostrar? Poner. Exponer. Sí. Esta vez no vendemos. Esta vez no vendemos, pero estamos para mostrar. Bien. Estuve viendo también que estabas armando un poquito de animación, ¿puede ser? En un futuro. ¿Un dibujo? ¿Me mostraste algo en las redes? ¿Algo de un dibujo o una historieta, algo así? Sí. ¿Sí? Sí, a ver. Vamos a ver un poquito, porque él me mostró un poquito por las redes, ¿viste? Me dice, mirá, negro, lo que estoy armando, una historieta, un cómic. El Negrus. El show del Negrus del Canal 9. ¡Nah! ¿En serio? Sí. ¡Nah! Mira. Mira, el show del Negro. ¡Nah! No te puedo creer. No, bueno, me querés hacer llorar vos. ¡Nah! ¿Cuándo se te ocurrió esta locura? Hace como meses atrás, pero cuando te estaba mirando yo dije, no, el Negro tiene que tener su propio show en Canal 9. Mañana te voy a dedicar un buen trabajo. No lo pude traer porque se me complicó mucho, pero te prometo un pote bien grande y un show. Me acaba de dar mi mejor regalo de Navidad, tremendo. ¿Vos vendrías a ser mi Papá Noel? Puede ser. ¡Qué lindo, qué alegría! Me hizo el dibujo del show del Negro en Canal 9, papá. Es impresionante. Che, tremendo. ¿Y qué tenemos para el año que viene?
Un montón. Un montón de Sí, cosas, ¿no? Sí, pero el próximo voy a armar un stand bien grande y Ajá. te voy a armar un buen póster que te mereces porque en serio haces un buen programa. Qué grande, gracias, amigo. Sí, y tirale tus redes a la gente que nos está mirando. Me pueden encontrar en Facebook como José Seferino Sánchez. En Instagram me pueden encontrar como Animal Alf. Animal Alf. Y bueno, soy caricaturista tradicional patagónico y mi nombre es Sef. Trolazo, el antihéroe de Río Gallego, mirá. Acá hice una parodia de, mira, acá hice la camisa del sexo público. ¿Y conocer la estética de Akira? Sí. Acá le hice una moto. Viste, en vez de la moto está la parada de la línea A y acá está la basura de... Ah, qué buena onda. Nah, tremendo, tremendo. Mirá, qué buena onda. No, ya lo tenés súper avanzado, ¿eh? Y acá, mirá. Nah, qué grande. Mirá lo que es, mirá lo que es el dibujo, la calidad, los colores. Nah, y la historia en sí. ¿Cómo se te ocurrió este antihéroe? Digamos que una broma. ¿Por una broma? Sí, se me había ocurrido, bueno, me habían dicho, hacete algo que identifique acá en la ciudad. Exacto. Y bueno, la gente me decía, ¿por qué no haces chistes de Río Gallego? Hice, pero no, como que no encajaban. Entonces, ¿por qué se me ocurrió? Y si hago un chiste, o sea, meto un trolazo como esto y tomo bromas, o sea, sucesos de acá de Río Gallego y lo pongo en su ambiente, puede encajar, no sé, y ahí quedó y a mucha gente le fascinó. ¿Y por qué el nombre Trolazo? Porque es el nombre que se me ocurrió. Muy bueno. Fue una parodia de Thor, ¿viste? De Thor, exacto. Sí, pero en vez de hacer yo tengo el poder, ¿viste? Invoca como un fierro así mágico y está todo a masazos. Sos un genio, Seferino. Gracias, en serio. Sí, mi amigo, todos mis amigos son un genio, pero este se zarpó de genio. Sí. Gracias, tremendo. No. Gracias. Ahí nos estamos viendo, ¿eh? Sí. Portate bien, ¿eh? Sí, igualmente. Dale, ahí nos vemos. Qué grande, impresionante, mi amigo Seferino. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through.